Católicas por el derecho a decidir. Somos católicas y feministas. Este es nuestro podcast. Dos años de la ley. Seguimos haciendo historia. Se cumplen 2 años de la ley de aborto legal en Argentina. En este episodio conversamos con María de los Ángeles Roberto, teóloga y feminista. Estuvo en la Cámara de Diputados y Diputadas compartiendo sus argumentos religiosos a favor del aborto legal. ¿Cómo fue esa convocatoria al Congreso? ¿Cómo fue el llamado? Las sensaciones que tuviste, cuando te enteraste que tenías que ir y las sensaciones de ese día, las expectativas, los miedos, las anécdotas. Mi primera sensación fue de alegría porque me convocaron las compañeras de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Rosario. Compañeras muy queridas para mí, que veníamos ya trabajando juntas, activando juntas desde el 8 de marzo del 2017, cuando organizamos junto con las compañeras de Polonia el primer paro internacional en el 2017. Así que con las compañeras de la campaña de Rosario, como con otras compañeras a nivel nacional y también internacional, ya teníamos mucho trayecto recorrido y un respeto especial, mutuo, porque la mayoría de ellas vienen de lo que podríamos denominar el feminismo ateo, ¿no? Y se encontraban por primera vez con una persona como yo, que soy feminista cristiana, y además se encontraban con que yo estaba investigando desde mi profesión, desde mis estudios. Yo soy biblista, estudio el Antiguo Testamento en su idioma original, el hebreo bíblico, y el Nuevo Testamento en griego koiné, en sus idiomas originales. Yo ya estaba haciendo estudios sobre la cuestión del aborto en la Biblia y lo compartía con ellas. Así que tenía como interlocutoras a compañeras que ni creen en Dios ni habían leído la Biblia, por ejemplo, ¿no? Pero sí teníamos este respeto mutuo, siempre intenso del ida y vuelta. Pero vos participabas de la campaña, eras parte de ese movimiento, ya era un ámbito conocido para vos. Sí, para mí era un ámbito conocido porque, como te cuento, estábamos con el PIM, el Paro Internacional de Mujeres, así que ya sabía, recibíamos todos los mailings de la campaña, formábamos parte como de esa orga, como parte de la campaña también. Entonces, las compañeras de Rosario tenían la oportunidad de hacer una lista con personas que querían invitar para exponer en la Cámara de Diputados, y me preguntaron si yo estaba dispuesta a hacerlo y a exponer mis argumentos a favor de la despenalización y legalización del aborto como biblista y como teóloga. Les dije que sí, y nos animamos juntas porque había que resumir en 7 minutos un estudio exegético, como se dice, ¿no? Técnicamente, digamos, un estudio en profundidad de la Biblia. Habría que resumirlo en 7 minutos. Yo quería que además fuera popular, que no estuviera dirigido solamente a una clase política y dirigente, sino que llegara a todes, y tenía que insertarlo en un contexto que era el que estábamos viviendo en ese momento, que era el de el debate por la despenalización y legalización del aborto. ¿Y cómo fue ese ejercicio? ¿Cómo te preparaste? ¿Lo escribiste? ¿Lo leíste? ¿Lo ensayaste con alguien? ¿Te tomaste el tiempo? ¿Cómo fue esa preparatoria? Sí, lo escribí, por supuesto. Yo escribo todo, Pate, te cuento, escribo todo. Así que lo escribí, lo leía, me grababa, porque este tema de los 7 minutos quizás parezca, vos que estás en medios de comunicación sabes perfectamente la importancia del tiempo, ¿no? Pero no podías pasarte ni un segundo más de esos 7 minutos. Y yo en ese texto tenía que dar todos los argumentos y tenían que ser muy contundentes, porque era el momento en que se enarbolaban las banderas celestes, ¿no? Muy fuertemente.
Y yo era consciente de esto y aparte consciente de la responsabilidad que las compañeras de la campaña de Rosario me habían otorgado. Así que mis lectoras fundamentales fueron ellas, Pate. Claro. Las compañeras de la campaña de Rosario, y una emoción tremenda cuando ellas yo estaba dando ahí la charla en el Congreso y ellas se habían reunido en la plaza, habían puesto una pantalla y estaban viendo la sesión de la tarde. Bueno, no, te acordarás que era algo que se hacía en todos los pueblos y ciudades del país y estábamos todas pendientes de esas sesiones por televisión también. Hacía mucho que esas sesiones no tenían tanta audiencia, ¿no? Gracias a la palabra de todas ustedes, creo que subimos el rating de ese canal. Yo quería seguir, María de los Ángeles, no sé si querés como cerrar esta primera pregunta con alguna anécdota, algo que te acuerdes, qué caras viste, qué reacciones. Mira, más que anécdotas son historias de vínculos, Pate, porque cuando terminé de exponer, lo primero que hicieron las y los diputados que estaban alrededor fue entregarme sus tarjetas personales. Así que yo nunca tuve tantas tarjetas de políticos como en ese momento de mi vida, pero registro especialmente 3 vínculos, que fue uno con Analía Mas, que es abogada y secretaria de la Federación Argentina LGTB, que ella ese mismo día dio la exposición de sus posturas y sus argumentos a favor de la despenalización y legalización. Y bueno, a partir de ese día, con Analía comenzamos a charlar y no terminamos nunca, porque seguimos charlando, encontrándonos. Después fuimos compañeras de mesas en muchos otros foros. Otro vínculo que recuerdo muy bien fue el del doctor Carlos Vigali, abogado constitucionalista y gran aliado para las feministas, con el que también después me siguió convocando para participar de mesas juntos, mesas organizadas por Católicas por el Derecho a Decidir, seminarios, y una vez por año, desde el 2018 hasta que llegó el 2020, con la aprobación de la ley, me invitaba a dar clases en la UBA, en su cátedra de la UBA, sobre aborto y religión. Claro. Así que yo, que no soy abogada, terminé dando charlas en la UBA sobre este tema y a los estudiantes les parecía muy interesante. Y yo les decía a Carlos, pero Carlos, vos no te aburrís de escuchar siempre lo mismo. No, está muy bueno lo que exponés y además a los estudiantes realmente les interesa el tema. Buenísimo. Así que, y bueno, por supuesto, el vínculo más importante creo que es con ustedes, con las compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir, que me adoptaron. Soy la hermanita protestante de Católicas por el Derecho a Decidir, así que súper agradecida. Nosotras también, imagínate, no te soltamos más. Quería ahora volver un poquito más sobre la actualidad, porque ha pasado un tiempo, los derechos se fueron ampliando, instalando, pero me gustaría que nos contaras cómo son las repercusiones, cómo repercute este contexto de avance, de instalación de esta agenda, este crecimiento del feminismo, cómo repercute en los espacios de las comunidades religiosas. Mirá, fue muy importante ese periodo del 2018 al 2020, todo lo que hicimos juntas con las compañeras teólogas, muchas de ellas que ni siquiera se llamaban a sí mismas teólogas, porque habían hecho el bachiller en teología, la licenciatura en teología, pero como que no hasta ese momento no se hacían cargo de que, bueno, ellas también tenían la palabra en este mundo de varones, imagínate, no solamente eclesiástico, sino desde la academia, es un mundo de varones muy recalcitrante, muy duro, y empezamos a juntarnos entre nosotras y también nos convocaron desde, bueno, muchas entrevistas a nivel mediático, pero para mí algo fundamental es que la viralización de este video y de tantos de otros, ¿no? El de Marta Lanís y de otras compañeras que hablaban desde la fe a favor de la despenalización del aborto, porque también nos invitaron a dar charlas en movimientos sociales. Yo recuerdo muchas invitaciones en los movimientos, como el movimiento Evita, por ejemplo, porque las compañeras estaban muy preocupadas porque
las compañeras que militan, algunas las que militan en el movimiento Evita, van a las iglesias pentecostales más tradicionales, y el pastor, por supuesto, es el que tiene la primera y última voz. Entonces, ya es un pecado militar en un partido político, más aún ir en contra de lo que les dice el pastor con respecto al derecho a decidir sobre su cuerpo con respecto al aborto, ¿no? Así que muchísimo trabajo de base estuvimos haciendo, y también mucho trabajo de base de charlas en las iglesias, especialmente invitadas por los jóvenes. Los jóvenes fueron quienes abrieron la punta en las iglesias. Si bien yo soy miembro de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, es una iglesia muy progresista, especialmente en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, y ya desde el 2011 el obispo de ese momento, Frank Denuli Brown, acompañó el proyecto de despenalización del aborto que se presentó en el 2011 con una carta pastoral a favor de la despenalización, pensando en las mujeres más vulnerables y en respetar sus derechos. Si bien ya había un trabajo intenso desde el 2011, para darte una fecha, ¿no? Para empezar, del 2018 al 2020 fue increíble todo lo que hicimos de lograr conversar, que se conversara al interior de las iglesias sobre este tema. Te estoy hablando de la rama de las iglesias protestantes históricas, ¿no? De las ramas de los más conservadores, los evangélicos más conservadores. Pero lo que logramos es que en el año 2020 la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas se pronunciara como institución, como la suma de las iglesias protestantes históricas de Argentina, se pronunciara a favor de la ley de despenalización y legalización del aborto. Así que en esos 2 años fue un intenso trabajo, debates, discusiones con las jerarquías eclesiásticas, con las bases, con todos, pero bueno, logramos ese pronunciamiento. ¿Y eso refleja la voluntad, el pensamiento de sus comunidades? ¿Cómo lo percibís vos epidérmicamente? Sí, refleja el pensamiento de las comunidades, porque como te contaba antes, fue un trabajo de base desde los grupos de jóvenes que dijeron no queremos que este tema se siga pasando de largo, porque viste ese falso argumento de que no es momento de tratar el tema que se hizo a nivel país. Imagínate dentro de las iglesias, Pate. Claro. Peor todavía. Claro. Nunca iba a ser el momento. Nunca es el momento. Y ahí los jóvenes plantaban la bandera y dijeron, este es el momento, queremos hablarlo ahora. Qué bueno. Y acompañamos. Entonces nos llamaban y acompañamos. Bueno, tengo otra pregunta para hacerte que supongo que debe ser parte de esas charlas hermosas que sueles dar, pero como recuperando eso, ¿cuáles son los argumentos más fuertes que tenemos para contrarrestar la contraposición que a veces se hace entre la espiritualidad, la fe, la adhesión a alguna religión y el acceso a derechos de las mujeres, de diversidades, a la interrupción del aborto? ¿Cuáles son los argumentos que vos sentís que son más potentes? El primero para mí es esto de que la Biblia dice. Cuando viene algún pastor, algún cura, algún referente institucional religioso, de cualquier religión, y dice, la Biblia dice, o el Corán dice, el texto sagrado lo dice, es ponerse a mirar y a decir, ¿realmente la Biblia dice esto? Y ahí es donde empezamos a descubrir que la Biblia no dice esas cosas que nos dijeron durante años, cientos y miles de años, que las mujeres debíamos hacer o dejar de hacer. Entonces, esta lectura personal para los parámetros propios y con una perspectiva feminista es fundamental, ¿no? Y también hacerlo en comunidad. Y las comunidades de feministas cristianas no estamos en una iglesia determinada, ¿no? Sino que nos reunimos entre nosotras, hacemos nuestras propias celebraciones, nuestras propias liturgias feministas,
y nos acompañamos mucho en todas las circunstancias de la vida y especialmente en el acompañamiento espiritual en caso de interrupción voluntaria del embarazo. Y si te tengo que preguntar, ¿qué dice la Biblia en relación con el aborto? ¿Qué dicen los textos? ¿Te pongo en un problema? Te lo respondo con una sola palabra. Si me preguntás qué dice la Biblia sobre el aborto, te respondo nada. Porque, bueno, como ahí expuse en esa síntesis de mis investigaciones que hice para diputados, hay solamente 2 textos en el Antiguo Testamento que se refieren al aborto. Ninguno de ellos es condenatorio, incluso uno de ellos, el aborto ritual, lo practica un sacerdote. En el Nuevo Testamento menos dice, y hay una cuestión teológica porque ¿qué dicen los que embanderan estos pañuelos celestes, ¿no? Que el 5º mandamiento dice no matarás, como consideran que el embrión es un ser humano, sería un pecado, ¿no? Entonces, la pregunta teológica es, ese mandamiento de no matarás, ¿por qué no tenía aplicación universal? ¿Por qué ese Dios del Antiguo Testamento manda matar a más de 100 casos? Cada año leo la Biblia en idiomas o versiones diferentes y voy anotando algún caso más que encuentro de orden de matanzas de parte de ese Dios guerrero del Antiguo Testamento contra adultos, jóvenes, niñas, pueblos enteros. Más cerca en el Nuevo Testamento, la guerra de las cruzadas, o sea, todo eso, no sé, hay también... Pero el mismo, sí, eso es, por supuesto, pero el mismo Jesús, o sea, ¿quién lo mandó a matar? Su Padre, Dios, porque una de las cosas que dice el Nuevo Testamento es Jesús vino a morir por nosotros para salvarnos de nuestros pecados, ¿no? Esto creo que lo sabemos. Esto es de alto impacto en las charlas, Pate, ¿sabes? Cuando doy en los movimientos sociales, así, compañeras que no van a las iglesias, hemos estado tan acostumbradas a este tipo de lecturas que ni siquiera somos capaces, nosotras aparte como madres que nos han instalado el estigma de que debemos ser buena madre, buena hija, buena esposa, buena nieta, bueno, todo lo buena que debe ser una mujer y cargar con todas las culpas del mundo, pero ¿cómo? Tenemos una divinidad que manda a matar a su propio hijo, ¿no? Sí, me imagino el impacto. Este es como uno de los argumentos más fuertes. ¿Y alguna otra cosa que te hayan preguntado, que vos sientas que suele ser así como la recurrencia en relación con esta supuesta contradicción? Más que el hecho de que me hayan preguntado, lo que noté es que estas relecturas de la Biblia tuvieron mucha repercusión. Voy a dejar de lado las cuestiones de, bueno, sí, que para muchos soy bruja y tengo que arder en el infierno, más o menos, pero sí la repercusión entre compañeras de diferentes países de América Latina y del mundo, te digo. De hecho, este año me pidieron 3 artículos para Irlanda, uno para Irlanda, otro para Estados Unidos, otro para Inglaterra, sobre este tema de aborto y religión y aborto en América Latina, así que serán publicados en inglés. Entonces, la repercusión, y de pronto la gente se hizo especialista en el texto ese de números, viste que nadie lo leía, ese que te cuento, del aborto ritual que practica el sacerdote, eso, bueno, ahora son especialistas en ese texto, ¿no? Entonces me parece muy bien porque es el lugar de la pedagogía también, de la pedagogía compartida. Bueno, aprendamos entre todos a que las cosas no son como las dijeron desde hace miles de años para que nosotras siguiéramos sometidas a la voluntad del patriarcado eclesiástico. A este Jesús es muy posible imaginarlo hoy en la calle con el pañuelo verde al cuello, agitando junto con todas nosotras en las veredas del Congreso cada martes y cada jueves, preguntándoles a ustedes, señoras y señores diputados, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Yo tampoco te condeno. Muchas gracias. La participación de María de los Ángeles Roberto y de otras feministas que hicieron aportes desde la fe forma parte del dossier Voces Feministas a Favor del Aborto Legal,
publicado desde Católicas por el Derecho a Decidir. Encontrá este y otros materiales elaborados junto a nuestras aliadas en nuestro sitio web. En Católicas, el podcast, estamos Pate Palero en la conducción, Tania Cucuy y Rocío Revuelta en la producción y Lisandro Botazo en grabación y edición.